Porque en China, cuando antes de tener un hijo, necesita casarte. Si no casarte, no puedes registrar a tu hijo. ¿Qué son como choques culturales hoy en día que todavía tienes? Pero yo creo mexicanos sí le da mucha confianza a los desconocidos o las personas se conocen por muy poco tiempo. Mayoría va a decir la cuenta de su infancia. Por la primera cita o por la segunda vez nos vemos, ya dice, ay, ¿qué pasó con mi infancia, con la hermana de mi bebé? Muchos chismes, me gusta. Pero en China no compartimos tanto. ¿No? No. ¿No son tan chismosos? Somos chismosos, pero solamente para escuchar. No queremos compartir. Ay, ok. Escuchar sí, compartir no. Compartido mío, no, pero de otra persona otro puedes. sí. Ay, se me Rubén tiene ¿Ya te esa, enteraste que el sí. vecino? Sí. El chismorreo es, la neta sí es internacional. Sí, yo siento, sí. Todos. Mi mamá, mis ex esposos, también todos siempre es chismoso sobre las cuentas de Chile o de México. Sí. Y también una vara yo siendo es choque para mi mamá. Ya. Es como, porque aquí hay un dicho, ¿no? Se fue por cigarra. Se fue por cigarros, sí. Sí, se fue por cigarros. Y mi mamá dice, ay, ¿cómo puede ser? Hay tantas mamás solteras y ni casadas, pero tiene 2, 3 hijos. Ya. Le dije, ay, sí, en México tiene este dicho, ¿no? Por cigarras. Ella Sí. dijo, bueno, ¿cómo puede ser su hijo propio? Porque en China, cuando antes de tener un hijo, necesita casarte. Si no Ok. casarte, no puedes registrar a tu hijo. Bueno, pero habrá una que otra pareja que tal vez no se casaron y sí tienen un hijo o no. Muy raro. Ok. Está Por- muy mal visto Muy entonces. mal visto, es una insulta para la familia. Ya. Si la chica está embarazada sin casarse, es una como dishonor de la familia, como Claro. Mulan. Ya. Y es la familia va haciendo, ay, no puede ser mi hija si ya está embarazada, Claro. y siempre pide un resultado de novio. Y los hombres, yo creo en China también, si piensa ya tiene sus hijos, no va a Ya. desaparecer. Ya. Pero yo creo ahorita México está mejorando, ¿no? Solamente esta parte, pero todavía sí hay. Y en China es muy malo, porque si hiciste esta, toda tu familia, todos tus amigos se va, bien sabe, esta persona es malísima, es una mierda. Ya. Sí, ahí Ok. es peor. Y por eso, como dijo en China, si hiciste esta, ya muertes social. Ok. Está. Ok. Por ejemplo, yo nací en enero. En diciembre, o sea, un mes antes, mis papás se casaron, pero mi mamá ya tenía la panzota, ¿no? Y yo creo hoy en día que se casaron, que fue muy chiquita la fiesta y así, porque mi bisabuela era muy creyente. Y justamente como tengo entendido que ella le dijo a mi madre, "Ah, estás embarazada, pero no estás casada". Y ya, mejor se casaron y ya. Sí, cierto. Ahorita en China sí, pero si todavía está embarazada, hace una boda, está bien. Ok, Pero si ya sale el niño, el bebé y con la boda ya está. No puede ser esa. Siempre tiene que hacer antes de. antes. Sí, Ok. por ejemplo, tengo un amigo, mi mejor amigo, apenas casó con su novia porque ella está embarazada. Ya tiene 3 meses. Y cuando sabe ella está embarazada 3 meses, hizo su boda la siguiente mes Ok, antes se parece. claro, claro. Sí. Sí, no, claro. No como mi mamá, que o sea, ya estaba hecho el bebé, básicamente, ¿no? Sí. Y se casaron. Ok, eso no sabía que, como dijiste, muerte social, literal, ¿no? Sí, ajá, cuando la papá se desaparece, se fue por un cigarro, esa peor. ¿Y tu mamá cómo reaccionó cuando le explicaste eso? O sea, ese famoso dicho que se fue por cigarros. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué te preguntó? Ella dijo, ay, porque ¿cómo se pobrecitas las chicas? Pero también porque tonta se busca un hombre como este. Y Ujú, por qué se le da a su hijo antes de saber la persona bien. mm, Y en China yo creo las chicas es más realidad. Se puso mucho atención a realidad. ujú, Como mi mamá cuando me puso una cita, ujú, blind date, siempre preguntaba si tiene una tepa, ujú, cuál es su sueldo, y si tiene coche, y cuál es su plan por los siguientes años, y si casamos, quién va a cuidar al bebé, quién va a trabajar, quién mm, va a pagar esa. A este momento yo ya entiendo por qué ellos puso mucha atención, porque cuando casarte no solamente es por amor, es mm, más bien por cómo sobrevivir por los dos, ujú, para hacer un equipo.
y tiene que pensar muchas cosas. Con amor no puede vivir juntos, necesita dinero, necesita sí. comer, es la más importante. Y ahorita se siente, sí, esto es real. Y también es como más, ¿cómo se entierra? Porque antes siempre digo, amor es muy importante, con amor no nada es importante. Si tienes amor, todo puede, ¿cómo se llama? Conquistar. Pero después a casarte dicen, no, no, eso es cierto. Tienes que pensar muchas cosas, porque amor no es como una cosa, siempre está aquí. Si cuando no lo ese mantenimiento, sepa desaparecer, sepa reducir y para desaparecer o hasta un día ya no sientes, solamente pura por responsabilidad. Claro. Este está triste. Pero para mantenimiento de amor, yo creo dinero es un requisito. Claro. Porque si podemos salir a viajarnos, a comemos a un buen restaurante por aniversario, o no podemos hacer nada, diario solamente con tu Pepe, casi cocinamos, solamente comemos las comidas siempre lo básico. Es como muy diferente, porque solamente 1 o 2 días sí, pero 10 años, 20 años es muy diferente. Por eso ahorita sí ya entiendo, lógico, de mi mamá. Pero para mi hija no voy a decir, sí, no, 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 porque todo, la experiencia de la persona, solamente para escuchar, yo creo la persona no va a entender bien. Solamente cuando tiene la experiencia, ya entiende. Como dijo, ¿no? Cuando seas un mamá, ya entiende todo lo que dijo tu mamá. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, 3 no son buenas. Aquí cortar, por favor. ¿Cómo llevas los choques culturales con la comida acá en México? Por ejemplo, ¿tienes un plato mexicano favorito? Sí, me gusta el más chilaquiles. Albóndigas, tinga y picarillo. Okay. Sí, esa quesadilla también, pero quesadilla en marquesa es muy bueno. ¿La marquesa? La marquesa, sí. ¿Y qué es lo que extrañas de allá, de China? Nopal. En China no comemos nopal. Ya, no hay, ¿verdad? Sí hay, pero solamente es para planta, como decoración. Ok. Es como cuando primera vez comí nopal, tomé una foto y video, todos digo, ¿cómo comes una planta por la decoración? Le digo, este platillo aquí también es sano. Sí, está muy raro, nunca comemos nopal en China. Y también aquí en México yo creo la salsa es muy interesante, porque toda la salsa de cada restaurante la salsa es diferente, yo creo. Es picante, no pica o mucho picante, tiene que probar. Y algunos salsa parece abogado, pero después es salsa de habanero. Yeah. Este pica, también chile están. Sí, y ahora sí tiene probado la salsa. Y también, sí, ¿qué más diferente? Tortilla. Ese es el nombre de las comidas mexicanos. Por ejemplo, si es un taco, es como esa. Y se pegaron con la queso, es quesadilla. Y se pongaron con 2 tabas, con 2 tacos, con 2 tortillas, ya es gringa. Ajá. Y se ponga la tortilla más grueso, ya puede ser largo, es como se dice Machete. Machete, algo. Y es una rotondo, ya sope. Ajá. Para mí siendo todo es tortilla con carne, solamente diferente forma. Diferentes variaciones, Sí, ¿verdad? sí. La verdad que sí. Y hoy me dijiste que todavía tienes una lista de compras, ¿no? Porque ahorita vienes de otro lado, vienes aquí a Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y aquí como hay mercados chinos donde solo se pueden conseguir ciertas cosas. Sí. Ajá, hay muchos mercados chinos ahorita, supermercados. Se vende verduras, frutas y también los productos especiales de China. Okay. Por ejemplo, harina de China usamos como de trigo con fibra más fuerte para hacer dumplings, pan de vapor. Y aquí que ustedes usan es para mayoría para pan o para pastel, es diferente. Y también en China tenemos más tipos de verduras y frutas. Y aquí en México creo hay poco menos. Pero por eso la sube, tengo que comprar las cosas que mi mamá pide para cocinar comida china. Pero sin mayoría de las materias que necesitamos pueden encontrar en la super normal, en Walmart, en la Come, aquí en México. Okay. Pero solamente muchos muy especial tipo de cosas solamente encuentran en la super china. Y una cosa, mi recomendación tiene que probar, es marucha china. Es muy rico. O sea, marucha china. Maruchan. Ajá, marucha, fideo, como fideo instante. Sí, los que venden en el Oxxo. Sí, en el Oxxo. Pero hay una tipo, ahorita yo creo se vende en el Oxxo, es como de coreana. Okay. Y puede encontrarlo en la super china.
Porque este marucha lleva solamente sobres de sabores, tiene 3 sabores, tiene sobres y tiene mucho sabor. Y está muy fácil de cocinar. Puede poner dentro de una agua hiervito y con todos los ingredientes, tápalo por 5 minutos y a ver comer. Es muy bueno para viajar. Ándale, sí es Sí. práctico. Ajá, y también podría poner achuca o huevo cocinado, se corta Ajá. por medio y hace una ramen. Ándale. Sí, también el ramen es de China. ¿Sí? Sí, en China dijimos ramen. Y Ok. el japonés su pronunciación es ramen. Ok. Ajá, y el japonés come más que China, pero originalmente ramen es de China. Sí. Y hay una provincia especialmente se tiene esta especialidad del ramen. Y también hay en Porango, Sí. yo creo hay varios, hay 1 o 2 restaurantes de China de Sí. ramen, muy Sí. bueno. Sí. Sí. A veces, o sea, sí me gusta mucho la comida asiática. Y hace poco fui a un lugar taiwanés que Ah, también tenía algo parecido al ramen. Dije, sí, sí, órale. sí. Sí, a ellos también, sí. Tenemos como similares a ramen. Ya. Sí. ¿Sabías, por ejemplo, como los espagueti, ¿no? Hoy en Ujú. día siempre, bueno, dices espagueti en todo el mundo, todos dicen, pues, Italia, ¿no? Pero, pues, según lo que han encontrado los historiadores, los espaguetis fueron importados desde China a Europa y ya los italianos ya empezaron a hacer Sí, su... eso hemos dicho. También hay dicho, no sé si es real, pero de China decimos pizza. Es como una copia Ok. de los pie de carne de China. Ok. Porque tenemos pan de vapor, tenemos este tipo de pie, como Ajá. tortilla, tanto lleva carne. Pero los Marco Polo Sí. se quiere copiarlo, pero no sé cómo ponga los carne dentro de Sí. tortilla y solamente sabe pongan afuera. Sí. Parece se cambia la pizza, verás, no ha dicho. Y en China todo está hecho de mano. Ya. Y por ejemplo, los ramen Ajá. hacemos con mano. Y el maestra de cocina de ramen puede hacer muy fino, como parecido de cabello, una raso de cabello, Ujú. muy delgada, pues con mano. Ya. Y con solamente ramen hay muchos tipos. Hay otro ramen, es como todo la tazón, es una pieza de ramen. Ujú. Se llama como al vida largo, ramen de vida largo. Ok. Y en China cuando cumplimos cumpleaños, comemos ramen, comemos fideos, porque es como representar tu vida va a ser largo. Ah, Especialmente este ramen con una pedazo. Y ellos como lo dicen, se dice como tirarlo como esa. Aquí es la olla grande y aquí está harina. Y este chef tiene que tirarlo con mucha fuerza. sí. Y tirar esta ramen, se parece bailando, pero todo solamente una vez. Y cuando ya, ok, ¿saben? Ya cuando llega una cantidad por una tazón, ya se quita. Ok. Y ya cuando sale, ya puede poner con carne y soba y picantes. Está muy rico. Y otro tipo de ramen se puso se corta con cuchillo. Y se hace una taza, ¿cómo será? Una dose, Ajá. masa, ¿no? Una masa. Una masa Sí. y lo hizo y se ponga en tu cabeza. Y puede hacer como 2 manos. O con solamente carga con una mano y ese con una mano. Pero sí, algunos maestra de cocina se puso en tu cabeza y con 2 manos, con cuchillo arriba de su cabeza, hacer esta, como una show. Más común es esta. Sí, sí. Mi mamá también sabe hacer esta con un cuchillo. Se corta y cada fideo es como largo, tamaño, y es como ancho Ok. y por afuera es muy delgada y tanto es grueso. Por eso la textura es como muy, ¿cómo se dice? Smoothie, muy, ¿cómo se dice? Esponjoso. No, no esponjoso, como barroso, muy barroso. Ok. Como like smoothie, very slippery. Ah, slippery, sí, como resbaloso. Sí, como resbaloso. Cuando se come, es como que rico, no es duro y también está fácil a comer. Ah, ok. Por eso cuando comemos hicimos a swing de como esa. ¿Tu taco favorito cuál es? ¿Comida china? No, tu taco favorito. Taco. Mi taco favorito es taco gringa, pastor. Yo también a mí me gusta Sí. mucho. ¿Cuáles son tus expresiones mexicanas favoritas? Expresión. Ajá, Expresión. como palabras. No pasa nada.
Y también cuando estoy enojado manejando, pues, ay, pinche cabrón. Decir, en la primera mes estaba en la curso de español, una maestra nos enseñaba todas las groserías. Oh, buen maestro, ¿eh? Nos Gracias, di- maestro. Nos dijo, ¿por qué los mexicanos hablan sucio? No quiere usted usarlo, atacar otro para menos, ¿saben? ¿No? Que a ellos dijo algo mal, Ujú. puedes pelear. Les decía, ok, muy bien. Detectarlo, ¿no? Sí, qué chingón. Sí, sí, pero yo creo de grosería en China, en chino y español, yo creo tenemos casi lo mismo mundo o cantidad de las palabras. Ok. Casi cada palabra en español tenemos una similar en chino. Ok. Sí, también lo lógico, yo creo, siendo similares. Es interesante. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se diría chingón en chino? Chingón, chingón es como 屌爆了, Tío Paul. 屌爆了, ajá, Tío Paul. ajá. Como Sí. tío Paul. Ah, sí. Tío Paul. 屌爆了, ajá. Y tío es una parte, no está, está una parte de persona, de hombre. Ah, ya. Sí. Ah, pues sí. Y po es explotar. Ok. Sí, por eso está muy chingón hasta allá explotar. Ah, Sí. Y en chino hay una palabra, en chino, cuando dijo no entiendo, es 不懂. 不懂, pu es no en Ya. chino. 懂 es entender. Por eso cuando también mi mamá cuando apenas llegué a México, muchos quiere practicar con ella y dijo, no, pudong, pudong, pudong. Y los chinos mexicanos, ¿qué pasó la señora que dijo te Sí, ensucia? para que no se está ensuciando, ¿no? Pero después le dije, ese pudong, es no entiendo. O 我不懂, 我 es yo, 我不懂, no entiendo. Ajá. No entiendo. Ay, está cañón, ¿eh? Sí, es interesante. Como antes en el en vivo dijiste, ¿no? Como en el mandarín también, como el significado depende de la pronunciación de los vocales, Tono, ¿no? sí, ajá. Como le dice ese ejemplo de, ¿cómo era? De caballo y mamá. Ajá, ma, ma. Ma es caballo. Ma. Y ma es mamá. ¿Y el caballo de mamá? Caballo de mamá de ma. Ay, ajá. Mamá de ma es caballo de mamá. Y- Y ma de mamá es mamá de caballo. Que también sería un caballo. No, La mamá del caballo también es un caballo. no, es caballo de mamá. Ajá. Es, por ejemplo, mi mamá tiene un caballo. Es Ok. su caballo. Es Sí. caballo de mi mamá. Y el mamá del caballo, que por ejemplo, imagínate, aquí está un caballo, pero el caballo tiene una mamá Ajá, también. ma de mamá. Oh, ya. Ma de mamá o mamá de ma. Es como otra palabra. ¿Qué crees que es como uno de los estereotipos más fuertes, pero incorrectos que existe en el mundo sobre China? Ah, ok. Descripciones. Ah, no, hasta discriminations, ¿no? Bueno, estereotipo. Estereotipo. Ah. Bueno, uno ya dijiste, ¿no? O sea, Todo comen come perro. gato, bla, bla, bla. Y eso. todos saben Kung Fu. ¿Tú no sabes Kung Fu? No, no lo sé. Pero yo creo por los chinos estamos más, ¿cómo se dice? Estiradas. Ujú, Por ejemplo, en China, ahorita ya todo tenemos baño normal como ustedes. claro. Pero hace 15 años, Sí. todos los baños en China, casi todo, es como una hoyo en piso. Ujú. Por eso tiene que hacer una squat totalmente con tu pie. No puedes sentarte, tiene que hacer squat todo tiempo, por 20 minutos, depende. Y por eso todo podemos hacer squat normal. Es como parece, se paja con tu pie totalmente. Ok. Es como, a ver. Tiene que hacer todo tiempo comerse en el baño. Ok. Y podemos hacer 20 minutos. Unos lugares públicos en China, el baño es como parece esta. Ajá. Por eso una sugerencia a los amigos quien quiere ir a China, primera tiene que llevar papel siempre, porque no todos los baños tienen papel. Muchos no tienen papel. Y otra es tiene que hacer ejercicio para poder hacer esa posición de squat por más tiempo. Claro. O si no vas a cargar para ¿cómo se llama? Claro, para poder usar los baños públicos. Sí, sí. Ok. Mayoría en los lugares como más, por ejemplo, en la comercial o plazas, ya tiene baño normal sentado. Ajá. Pero ok, muchos también, normalmente en China, mitad y mitad. ok. Porque nosotros siendo, hay un lugar, otra persona sentada, yo siendo, no siendo muy sucio. Pero con esta posición no tiene que tocar nada Claro, física. es más higiénico. Sí, sí.
sea, la única es necesitar una pierna más fuerte. Claro, sí, los squats. Sí. Yo a veces, si yo no me quiero sentar, digo, ay, no, se ve horrible, ¿no? Ajá. Yo también hago el squat, pero pues de los baños que tenemos acá en México, ¿no? Y no está cabrón, o sea, Sí, hiciste se esta. entrena las piernas. Sí, tú también. ¿Puedes hacer squat? Sí, yo creo que sí. Ahora tengo una hernia, ¿eh? Ahora no lo puedo hacer. Para China, esta posición de squat es una posición de descansar. Claro. Incluso dicen que es más sano hacer el baño así, porque si Ajá, estás más sentado fácil. mucho tiempo, pues Sí. hay problemas luego. Sí, dijo, sí, es más fácil. Sí, Ujú. Pero ahorita mayoría también tenemos baño como normal, ya. ya es como internacional. Ok. Y de japonés, ellos tienen una invención, no sé si ustedes han probado, es como una, ¿cómo se dice? Circulito arriba de baño, Ajá, es electrónico. ok. En China también tenemos esta máquina ahorita. Puedo controlarlo con voz sonido. En mi Ok. casa de mi mamá, diré, abre, se llama Xiaoai. Ok, Es como Alexa, ok. pero Xiaoai es de baño. Dijo, Xiaoai, abre. Y se abre. Y ahí se termina. Digo, Xiaoai, flash. Dice, shh. Y también digo, Xiaoai, seca. Y dice, con viento. A secarte. Ya no necesita papel. Te limpia con agua y se flash con agua, limpiarte Ok. a frente o atrás y se te seca. Con todos control de sonido. Pero esta invención con agua y viento es invención de japonés. Sí, ¿verdad? Sí, Como sí, los sí. baños japoneses. Sí. Es que se hicieron muy famosos. De que sí. Incluso aquí hay algunos restaurantes japoneses en Ciudad de Sí, México de que sushi. querían poner un extra, ¿no? Y Ajá. pusieron estos baños. Sí. Pero muchos mexicanos me dijo, ay, siendo sucio. ¿Por qué ese calentito? Siendo, ay, estas temperaturas de otra persona, no me cómodo. Pero para chinos, japoneses es común porque para no sientes frío. Claro. Si en el medio de noche levantar es, ay, está frío. Sí, Pero sí. está caliente. Y también puede controlar todo con sonido. Ya. Y también hay sensor. Si sale y también. Ya. Este es como, sí, diferente cultura. ¿Hoy en día te sientes más china o más mexicana? ¿O 50-50? ¿El idioma o...? No, en general, de tu personalidad, de tu identidad. Yo Ujú. creo más china, yo soy ¿Sí? más china, pero también ahorita estoy, ¿cómo se dice? Adaptando más como mexicanas. Ok, Sí, yo creo soy una mix, ya. quiero buscar un equilibrio. Equilibrio, claro. Sí. Pues que eso es muy china de tu parte que buscas el equilibrio, ¿no? Ajá, equilibrio, sí. La balanza, yin yang. Sí. Sí, la parte muy estrictos, eficiencia y otra parte relajado, generoso y amables. También chinos son amables, pero somos más ¿cómo se dice? Conservative, Ya. conservativos, ¿cómo se dice? Conservadores. Conservadores, Sí. sí. Pero mexicanos son muy amables, por ejemplo, por fiesta. Yo tenía, también es un choque para mí. Un amigo me dijo, ay, sí, ¿quieres ir a una fiesta de un cumpleaños? Le dije, sí, claro. Y cuando yo llegué, no es cumpleaños de él ni de su amigo, es amigo de su novia. Ujú. Y me invitó. Le dije, pero no conozco a esta persona y Ya. no sabía, es que raro, no que oso. Dice, no importa. Todos los invitados es muy bienvenidos. Le dije, pero nunca he visto a esta persona de su cumpleaños. Dice, no importa, está muy bienvenido. Sí. En China nunca. Sí. Porque si trae a alguien a la fiesta, a mi fiesta, si me trae a alguien no conozco, diciendo, ay, qué rudo, qué raro. Sí. Así que como parece una cosa, falta educación. Sí. Pero aquí en México es muy relajado. Ay, sí, que todo puede venir. Sí. Como aquí en las bodas de pueblo o como en los bautizos, las Ujú. fiestas, me ha tocado de que como luego ves como siempre dejan incluso una mesa a ver quién más viene, ¿no? Si tal vez la Sí. vecina lleva a su hermana o no sé qué. Y bueno, ya al final resultan siempre más, ¿no? Sí, me gusta porque como es para abrir tu círculo, para Claro. conocer más personas. Sí. Porque nosotros ya tenemos muy círculo social muy fijo. Ya. Es muy cerrado en China. Y en la boda en China, normalmente 2 horas, no más que 2 horas. Rentamos una sala, un hotel, Ya. un restaurante, normalmente 2 horas, no más que 2 horas. Y lo más importante, tiene que venir allá dar dinero. Ponemos dinero tanto en la sobre roja. Claro. Y hay una persona para registrar. Rubén metió 3,000 por mi boda. Y otra metió 2,000.
Y cuando en tu boda, yo tengo que irme, regresar de lo mismo dinero o poco más. Ya. Es como una tradición de China. Y cuando llegamos a la boda, le da tu dinero, sentan en la mesa, ya va a empezar ceremonia. Ceremonia muy rápido, como 20 minutos, 30 minutos. Y después comer. En chinos comemos muy rápido. Normalmente mi mamá termina su comida 10 minutos. Ujú. Y esta boda comemos a más 30 minutos y ya, vamos. Ahora- Eso me tocó una vez así, pero en una boda coreana. Donde dije, ¿y la fiesta? No hay fiesta. La parte más importante, la tarde de tu dinero. Sí, Y ya exacto. come. Dinero, adiós. Sí, y porque la mayoría de tiempo a la mesa no conoce a nadie. Solamente come y ya viene esta novia y no, la pareja le da una salud, toma y ya. Ok, Además, ok. si no puedes esperar a este momento, cuando después comerte ya puedes ir. Ok. Es como, después, es como costumbre. Por eso, si siendo boda de China es muy aburrido, Ya. honestamente. Más divertidas las bodas mexicanas. ¿no? Muchísimo. Sí, toda la noche. Atijo a algunos lugares por 3 días. No puedo Sí. creer. Es que está, sí, está cañón. Sí. Y ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusagur. Bye, bye. 谢谢，再见。